Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a nuestro canal Inversiones Serec. Hoy no es cualquier día, como les dije anteriormente en el video del sábado y el día 20 de diciembre, que hoy, martes 27 de diciembre, es mi cumpleaños. Por lo tanto, hoy tendremos un programa especial. Esperemos que tengamos éxito con nuestros pronósticos para que todos ustedes puedan cobrar este día, al igual que lo hicieron el día sábado, donde les estuvimos dejando 6 pronósticos para 6 juegos en la NFL y estuvimos acertando en 5 de ellos. Espero que muchos de ustedes hayan podido combinar de la mejor manera y pues que el día sábado hayan ganado con nuestros pronósticos en la NFL. Les repito, 6 pronósticos, acertamos 5 de ellos, así que bueno, se hizo el trabajo de gran manera y esperamos repetirlo hoy nuevamente. Para esta fecha vamos a tener 2 videos. Vamos con el primero de ellos para la NBA y luego más tarde en 1 hora, 2 horas se dan una vuelta por el canal, activan las notificaciones para que les avise cuando hayamos subido el video para la NHL, y en aquel video vamos a tener nuestro regalo por motivo de nuestro cumpleaños para todos ustedes. Esperemos que también estemos acertando como lo hizo nuestra princesa Melanie el día de su cumpleaños con la victoria de New York Knicks. Vamos entonces con nuestro primer pronóstico para la NBA. Les recuerdo que vamos a estar siempre comprando puntos tanto para los handicaps o run line y también para las altas que vamos a estar indicando en esta oportunidad. Vamos al primer juego. Houston Rockets estará visitando a Boston Celtics. Houston viene de vencer ayer a Chicago Bulls, pero antes de eso tenía 5 derrotas de manera consecutiva, dejando su récord en 10 victorias y 23 derrotas. Por su parte, Boston Celtics tiene 24 victorias y tan solo 10 derrotas en la presente temporada. Luego de 3 derrotas en casa ante equipos que en teoría lucían como débiles, como fue Indiana, y 2 juegos consecutivos ante Orlando, se recuperó Boston de gran manera para vencer a Minnesota y Milwaukee. Para este juego nos gusta mucho Boston Celtics. Vamos a indicarlo a cubrir un handicap, un run line de menos 9.5 con una cuota de 1.50, igual sería decir menos 200. Recuerden que las cuotas que nosotros indicamos acá son de 1.50 o menos 200, para que las cuotas no sean bajas, sino que digamos que son unas cuotas medias. Vamos al juego donde los halcones de Atlanta estarán visitando a Indiana Pacers. Atlanta tiene 3 victorias en sus últimos 4 juegos y tiene 6 over en sus últimos 10. Por su parte, Indiana tiene 6 derrotas en sus últimos 10 juegos. Atlanta en la ruta tiene 11 over en 16 juegos en la presente temporada y el over está 8 de 8 en los últimos 8 juegos entre Atlanta y Pacers. Para este juego nuestro pronóstico es el over 232.5, la cuota es 1.50 en este momento. Recuerden ustedes que pueden subir como pueden bajar, así que bueno, estén siempre atentos a los movimientos de las alineaciones y de las líneas para los handicaps y para el total de puntos. Phoenix Suns estará enfrentando a Memphis Grizzlies. El 23 de diciembre Phoenix en casa perdió ante Memphis 125-100. Estos dos equipos se encuentran en orillas distintas, ya que Phoenix Suns tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y por su parte Memphis tiene 7 victorias en sus últimos 10. Como pueden ver, pues 7 derrotas para Suns y 7 victorias para Memphis en los últimos 10 juegos. Aparte de eso, tenemos que Memphis le tiene tomada la medida a Suns en los últimos 10 juegos, ya que Memphis ha cubierto el handicap en 7 de los últimos 10 enfrentamientos. Para hoy estará Devin Booker por fuera por parte de Suns, así que esperamos una nueva victoria para Memphis. El handicap indicado por la casa de apuesta es menos 8, pero nosotros lo vamos a indicar a cubrir un handicap de menos 4.5 a una cuota de 1.56. San Antonio Spurs estará visitando a Oklahoma City Thunder.
El 30 de noviembre Oklahoma en casa venció a San Antonio 119-111. San Antonio tiene 7 overs en sus últimos 10 juegos. Oklahoma perdió en su último encuentro frente a Pelican en overtime, pero antes tenía 3 victorias ante equipos muy importantes como fue Memphis Grizzlies, a quien venció, y 2 juegos consecutivos donde venció en casa a Portland Trail Blazers. Para este juego nuestro handicap a cubrir para Oklahoma es menos 2.5. Continuando con los pronósticos, Charlotte estará visitando a Golden State, quien tiene la ausencia de Stephen Curry, pero este equipo, luego de 6 juegos en la ruta de manera consecutiva, regresó a casa y venció a Memphis el 25 de diciembre 123-109. Por su parte, Charlotte ayer perdió ante Portland 103-124. Golden, por la ausencia de Stephen Curry, tiene un handicap de menos 4.5. Nosotros, sin embargo, lo vamos a indicar money line a ganar. Golden State Warriors a ganar. Y por último, en la NBA, vamos al juego donde Denver Nuggets visita a los Sacramento Kings. Denver tiene una racha de victorias de 4. Por su parte, Sacramento tiene 9 over en sus últimos 12 juegos en casa, y el over está 6 de 8 en los últimos 8 enfrentamientos entre Denver y Sacramento. Para este encuentro vamos a indicar el over 235.5, una cuota de 1.52. Y bueno, nos estamos despidiendo por el momento, ya que, como les digo, vamos a trabajar para subir el video con los pronósticos de la NHL, y allá le vamos a estar dejando nuestro regalo por nuestro cumpleaños en este día 27 de diciembre. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video, si Dios lo permite.